Bueno, entonces con respecto a la movilidad de Medellín me preguntan que cuál creo yo que es el problema más importante si yo lo tuviera que resumir en un par de frases respecto a la inmovilidad, llamemos, de lo que todo el mundo realmente se ha quejado, como se vio en la encuesta de Medellín Cómo Vamos 2014. Mi problema, si lo fuera a resumir en una frase, es que es la gran cantidad de viajes particulares usando el automóvil con una muy baja ocupación durante la hora pico. La hora pico es la hora en la cual no solamente vamos al trabajo, sino que la gente necesita ir al trabajo durante esa hora. Es decir, si nosotros proveemos una ciudad inmóvil, de pronto le estamos inclusive cortando la posibilidad a muchas personas de que se trasladen de los desafortunadamente muy apartados polos de donde viven a donde trabajan. Pero volviendo al concepto básico en este momento, que yo creo que realmente es el problema de Medellín y de muchas otras ciudades, es el alto uso del automóvil particular como medio de transporte. Eso es realmente triste porque eso va en paralelo con una clase media que se va aumentando en Colombia, con el deseo muy genuino de tener un automóvil y con la comodidad que este proporciona y con las facilidades y la gran venta, los grandes volúmenes de venta de los automotores en Colombia. Me han expresado que hay cierto temor de personas en la comunidad de migrar su viaje a los transportes públicos. Realmente mi experiencia, yo vivo en una ciudad que se mueve con transporte público en Nueva York, es que no hay nada mejor que realmente que haya un transporte público más eficiente. Lo primero que ocurre es que uno no tiene que preocuparse por ninguna responsabilidad civil del vehículo o por ningún accidente, obviamente los hay, pero básicamente todos esos problemas desaparecen. El viaje es inmensamente más placentero, es calculable, es decir, uno sabe cuándo tiene su origen del viaje y cuándo llega a su destino, con ciertas variabilidades por problemas que haya en el sistema puntuales. Otra cosa es que los viajes empiezan a articularse un poco porque puede haber transferencias y en esas articulaciones hay realmente intervención con el resto de la población. Un problema grave del automóvil es que realmente estamos encapsulados en el automóvil, venimos encapsulados de una casa generalmente en una unidad cerrada y vamos a otra cápsula que es el trabajo. Entonces estamos sacando realmente al ciudadano del contexto urbano, lo estamos sacando del contacto hombro a hombro con otros, que realmente es lo que hace las ciudades grandes. Es decir, las ciudades se han engrandecido por el contacto de sus habitantes, pero es un contacto muy directo y el mejor ecualizador social es el sistema de transporte público. Es decir, en un momento dado no deberíamos tener un autobús atrancado con 30 personas al lado de un vehículo de 60 u 80 millones de pesos con una sola persona, los dos compartiendo exactamente la misma vía y con el mismo derecho por la vía. Eso es inaceptable en este momento en el marco de los problemas que causa el dióxido de carbono, el CO2, y en el marco de lo que nos están diciendo todos los días los científicos y las personas que ya desde las Naciones Unidas hasta los científicos locales lo saben, que realmente el problema es muy grave, el del cambio climático, pero no es solamente el cambio climático, como lo vieron en la encuesta Medellín Cómo Vamos, es también la gente, es decir, el ciudadano está absolutamente cansado de la inmovilidad, pero tal vez muchos no saben que ellos precisamente son la causa de la inmovilidad. Y con respecto al Corredor del Río, que es el proyecto estrella, pues, o uno de ellos de esta administración y de otras, espero, hay una dicotomía ahí bastante difícil de saltar, de resolver, y es el hecho de que para poder crear los parques que realmente tienen mucho sentido, sobre todo en el contexto de los cerros, Everfit, y el Volador, perdón, y el Nutibara y de otras zonas verdes de la ciudad, eso está realmente, la vocación de eso es absolutamente de ser unos parques relativamente grandes y de realmente darle a Medellín el espacio público que no tiene, que debería más o menos ser el 25% y no lo tiene. Pero claro, hay unas vías enormes que van en paralelo al río. Eso quiere decir que de alguna manera las vías van a tener que seguir existiendo porque Medellín pues tiene definitivamente una columna norte, un movimiento norte-sur muy importante, se ha desarrollado a lo largo de su río, por decirlo así, eso no tiene, yo creo, no tiene rodeo. Esas vías en algunas partes habría que soterrarlas, básicamente porque no, es imposible combinar pues el parque con la vía, ¿no? De todas maneras yo insistía mucho en
una conferencia que di aquí en la Universidad Nacional, que cualquier construcción de una vía no fuera necesariamente una adición de capacidad a las vías, quiero decir una adición de carriles, por decirlo así, nuevos que no existían, etcétera, porque el principio número uno del transporte es que mientras más capacidad vial uno construya, más tráfico inducido, más tráfico que no existía, viajes que nunca se hacían, se empiezan a realizar, y en 5 años estamos exactamente en la misma situación, excepto que nos hemos gastado billones de pesos en la construcción del proyecto. Y estamos absolutamente avanzando entonces, y lo estamos en este momento, hacia la ciudad sin vida, por decirlo, por contrastarlo con la ciudad con vida, que es realmente donde en el WUF se planteó que pues, Medellín quisiera llegar, obviamente. Es una ciudad definitivamente con más contacto entre sus habitantes y con un contacto a nivel de la calle, y esto se logra con toda seguridad y con toda tranquilidad y sin ninguna preocupación, con buenas formas de transporte público. Esto obviamente tiene que convertirse en la prioridad número uno de cualquier administración por encima de cualquier otro renglón de la movilidad. El transporte público, el transporte público, el transporte público. Medellín no está listo, por ejemplo. Y yo digo, no está listo, ¿qué quiere decir eso? Que tenemos que colapsar la ciudad antes de irnos a montarnos al vehículo que en algún momento nos va a dar la opción de llegar realmente con cierta más rapidez a algún lado. Es decir, va a llegar con toda seguridad el momento de que nos van a plantear otra opción, de que esa opción va a ser necesariamente más móvil, porque ya van a empezar los carriles solo buses, porque ya de alguna manera la sola aparición del pico y placa, que es una medida con la cual yo no estoy muy de acuerdo, pero me muestra que realmente hay un esfuerzo de las administraciones por mejorar los problemas de movilidad. Entonces, en algún momento, yo siempre digo, realmente, ¿por qué tenemos que dar todo el círculo y atascarnos y colapsar la ciudad en un momento en que inclusive está colapsando el resto de la atmósfera, por así decirlo? Y me pregunto literalmente, ¿y si no hay un atajo? Es decir, si no hay una manera de, a través de políticas que vengan de la planificación y del gobierno y asistidos por el sector privado y por el mercado, asistidos, no dictados, que se llegue a soluciones donde realmente sea, primero que todo, se fomente la equidad, porque quitaríamos esas desigualdades tan obvias que existen en las calles hoy en día, y se fomentaría obviamente la productividad, porque la ciudad se mueve. Es decir, de todas maneras Medellín tiene que estar perdiendo productividad por la falta de movilidad. El ejemplo perfecto es coger una de las ciudades que realmente tienen productividad o pues, que la han perdido algunas veces, como Nueva York, y quitarle el metro y realmente la ciudad colapsa inmediatamente. Entonces, yo no creo que haya que esperar mucho, además se están haciendo inversiones muy grandes en todas las áreas. Yo no veo por qué no se puedan hacer en el sector del transporte público, y tampoco creo que pero no creo que sea, digamos, un problema muy grande el hecho de que ciertas personas pueden no estar acostumbradas a caminar las 2 o 3 cuadras hasta llegar a la estación. La verdad es que estas personas se van a beneficiar en materia de salud pública. En general el automóvil va totalmente en contra de la salud pública. Va a haber más gente que camina, va a haber más gente que sube escaleras, los que no pueden van a tener las rampas, etcétera, etcétera. Va a haber más cientos de aprovisionamiento en las transferencias, donde uno puede hacer un poco del mercado, donde puede ir a la farmacia, donde puede de pronto partir su viaje y salirnos de ese concepto al cual aspira la clase media, que es una cosa muy triste. Estamos aspirando exactamente a lo que aspiraron los países desarrollados y que los está llevando al colapso realmente. Estamos aspirando a que todo el mundo tiene que tener un automóvil para usarlo exactamente en la hora que todo el mundo la usa, que es la hora pico. En otras palabras, mi problema no es con el automóvil en sí, sino con el uso irracional del automóvil, que creo que es lo que causa los problemas de movilidad.